En esta oportunidad veremos el tema bienes de uso y la mejor manera de entender el tema bienes de uso es comparándolo con un tema que ya conocemos, que es el de bienes de cambio. Una empresa u organización para desarrollar sus actividades necesita bienes. Esos bienes se pueden emplear para vender, para producir o para establecer la sede del negocio, es decir, cumplir con el objetivo social del ente. Podemos definir a los bienes de uso en contraposición a los bienes de cambio como aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, que esto es lo que hace, es como hemos conocido a los bienes de cambio. Se incluyen dentro de los bienes de uso aquellos bienes que están en construcción, en tránsito, en montaje y los anticipos a los proveedores por compras de estos mismos bienes. Estos bienes se incorporan al patrimonio con la condición de permanecer en el mismo más de un año y no para la venta, como les decía. Las principales cuentas que vamos a utilizar en el rubro bienes de uso van a estar asociados básicamente con la actividad que desarrolla la empresa, la cual puede ser comercial, industrial, de venta de servicios, actividad agrícola, etc. Un ejemplo sería, si la empresa se dedica a la actividad industrial y seguramente va a tener la cuenta maquinarias, y una empresa que se dedique a la actividad comercial no va a tener entre sus cuentas la cuenta maquinaria, a lo mejor va a tener equipos de computación, muebles y útiles, instalaciones, etcétera. En este video lo que vamos a hacer es tratar de resumir eh, la trazabilidad de la vida de un bien de uso con la incorporación, es decir, a qué precio se incorpora el bien, a qué costo se incorpora el bien. Lo referido al uso, que ahí lo vamos a separar en dos partes, el desgaste que sufre por el propio uso y las erogaciones posteriores que se hacen a la incorporación, ya sea por mantenimiento, ya sea por aumentar su capacidad productiva. Para finalmente ver la salida, en donde básicamente vamos a ver la venta del bien de uso, aunque podría también tratarse de venta por reemplazo, por ejemplo, salida por reemplazo del bien. En lo referido a la incorporación, podemos decir que la medición original de los bienes que se incorporan y de los servicios normalmente se realiza sobre la base del costo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido en el caso de los bienes de cambio o de ser utilizado en el caso de los bienes de uso. Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Por ejemplo, flete, seguro, costos de la función de compra, costo del sector de producción, además de los materiales o insumos directos e indirectos requeridos para la elaboración. Entre los costos, por ejemplo, puedo tener los honorarios de un ingeniero que instala una maquinaria o erogación, esa es una erogación necesaria para que la maquinaria esté en condiciones de ser utilizada, o por ejemplo los honorarios de una escribana que realiza la escritura de un inmueble que compro, que también es un gasto necesario para poder utilizar ese inmueble. Puedo tener también gastos o costos financieros, si acaso lo compro en cuenta corriente o financiado, y puedo tener costos impositivos como ciertos impuestos como el IVA, la transferencia de bienes, etcétera. El costo necesario para poner en condiciones a a un bien de ser vendido o utilizado es el costo de contado, es decir, no incluye los intereses ni el componente financiero. Y sí incluye los gastos, por ejemplo, del ingeniero y del escribano. Entonces, costos, erogaciones, como los del ingeniero necesario para que la maquinaria esté en condiciones de ser usado, o el del escribana necesario para que yo pueda utilizar el inmueble, sí forman parte del costo del bien y no forman parte los intereses y los componentes financieros. En lo referido al uso y puntualmente a la depreciación, nosotros vamos a tomar como
sinónimos los conceptos depreciación, amortización, desgastes. Estos bienes de uso poseen la característica que por el propio uso son susceptibles de desgaste, de depreciación. Podemos definir a la depreciación como la pérdida de valor por el transcurso del tiempo o por el uso. La depreciación es la registración contable de esa pérdida de valor. Es el procedimiento contable por medio del cual el valor de un bien, que es utilizado por la empresa, es repartido como gasto durante todos los años que abarca la vida útil del bien, ¿sí? En la práctica, les decía, depreciación, amortización, desvalorización, desgaste lo vamos a usar como sinónimo. Esa pérdida de valor se produce por diversos motivos. Puede ser, por ejemplo, por el desgaste por el uso, por roturas diversas, por aparición de otros bienes con mayores adelantos tecnológicos, de ahí el ejemplo de la máquina de escribir con, por ejemplo, una computadora, el deterioro por el transcurso del tiempo, entre otros. Los bienes de uso sufren un desgaste que disminuye su valor. En consecuencia, esa merma de valor año tras año es cada vez mayor y debe registrarse contablemente. Esa pérdida de valor comienza desde el momento mismo en que dimos de alta, en el que incorporamos nuestro bien de uso al patrimonio, ¿sí? Para definir algunos conceptos, el valor a amortizar va a ser el valor de ingreso del bien al patrimonio y de las mejoras, eventualmente si se le realiza alguna, por el que se incorporan al bien. Este va a ser el valor de incorporación al patrimonio, ¿sí? Es decir, que incluye, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, los honorarios del ingeniero, los honorarios de la escribana y todos aquellos costos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. Valor de recupero o valor chatarra, también conocido, es el posible valor del bien al final de su vida útil. Es decir, el ejercicio que tengo que hacer es decir, cuánto va a valer este bien después que pase, que termine su vida útil, cuando deje de prestarme servicio, cuando deje de prestarme utilidad, cuando deje de usarse este bien, a qué valor lo voy a poder vender, cuánto recupero de este bien. Y por último, el otro concepto a definir es la vida útil, que puede definirse en tiempo, por ejemplo, 10 años, 5 años, 20 años, o puede definirse también en cantidad de kilómetros que puede recorrer, cantidad de unidades que puede producir, cantidad de horas que puede trabajar una maquinaria, por ejemplo. En la práctica, la vida útil la fija la empresa según el uso que hará del bien. Eh, y se aplica el método que mejor refleje la pérdida de valor experimentada por el bien. Eso va a estar en función de el tipo de explotación en que se utiliza el bien, la política de mantenimiento que tenga el ente, la posible obsolescencia del bien debido, por ejemplo, a cambios tecnológicos o en el mercado de los bienes producidos mediante su empleo. Pero es importante resaltar que el método y la vida útil que fija la empresa, la fija directamente la empresa, ¿sí? No es que viene impuesta por... Los métodos para calcular la depreciación van a estar en función de cómo es la vida útil del bien. Puede ser métodos basados en la producción total del bien. Entonces, por ejemplo, va a estar en función de cuántas unidades producidas o extraídas tenga, cuántas horas de trabajo tenga la maquinaria o cuántos kilómetros ha recorrido, o puede estar basado también en la vida útil del bien medida en tiempo. Ahí hay distintos métodos, nosotros solo vamos a ver el método de la línea recta, que es un método de amortización constante donde se desgasta el bien o pensamos que se desgasta el bien constantemente igual a lo largo de la vida útil del bien. Pero hay otros métodos como también basados en el tiempo, como el método creciente, método decreciente, en donde se amortiza mucho los primeros días, los primeros años de la vida útil y poco los últimos, o viceversa, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar solamente el método de línea recta, que es el método eh, constante, ¿sí?
¿Cuáles son las fórmulas para hacer el cálculo de ese desgaste, de esa pérdida de valor? Va a ser el valor contable, es decir, el valor por el que yo tengo el bien en el patrimonio, menos el valor chatarra, dividido la vida útil, por cuánto lo usé en el ejercicio. En el caso de la línea recta, la vida útil va a estar en años y el uso en el ejercicio va a ser la cantidad de meses que lo utilicé en el ejercicio. Si yo lo usé durante todo el ejercicio, eso va a ser 1, ¿sí? El 12 meses sobre 12 meses es 1. En el caso de kilómetros recorridos, unidades producidas, horas trabajadas, etcétera, la vida útil va a estar expresada en eso y el uso en el ejercicio también tiene que estar expresado en kilómetros, en unidades, en horas, etcétera. Para registrar esa depreciación vamos a utilizar dos cuentas. La cuenta depreciación, depreciación rodados, depreciación maquinarias, depreciación instalaciones, etcétera, que es una cuenta de resultado negativo, resultado de egreso, saldo deudor y que me representa el desgaste que por el uso de los bienes utilizados para la actividad del ente, ¿sí? Durante el ejercicio. Normalmente su saldo nos indica la pérdida causada por la desvalorización de los bienes de uso. Y por otro lado vamos a utilizar la cuenta depreciación acumulada rodados, depreciación acumulada maquinarias, depreciación acumulada instalaciones, etcétera, que es una cuenta complementaria del activo, saldo acreedor, regularizadora del activo, regulariza al bien de uso. Esa cuenta representa el desgaste por el uso acumulado del bien utilizado para la actividad del ente. Acumula la pérdida de valor mientras el bien está en el patrimonio. Su saldo normalmente nos indica el desgaste acumulado por el bien en el transcurso de la vida útil. Es decir, que en esta cuenta vamos a ir acumulando la pérdida de valor ejercicio tras ejercicio. Ahora un ejemplo. Supongamos que tenemos un auto cuyo valor contable es de 100.000, el valor chatarra, es decir, el valor que estimamos que va a tener el bien al final de la vida útil es de 20.000 y que tiene una vida útil de 5 años, ¿sí? Si hacemos el cálculo y decimos que se va a amortizar por el método de la línea recta, tendríamos que hacer 100.000 menos 20.000, que es el valor chatarra, dividido 5 años de vida útil, eso nos da 16.000 pesos que se desgasta el bien todos los años, ¿sí? Podemos ver que la depreciación acumulada después del primer año va a ser 16.000, después del segundo van a ser 32.000, es decir, acumula la del año 1 y la del año 2, al año 3 48 y así sucesivamente. Pero lo que quiero resaltar acá es el valor contable residual. ¿Qué es el valor contable residual? El valor contable menos la depreciación acumulada, es decir, el valor del bien menos la cuenta que lo regulariza, que corrige el saldo. Ese valor contable residual va a ir disminuyendo hasta llegar al final de la vida útil en el año 5 a 20.000. Fíjense que esos 20.000 pesos es igual al valor chatarra, al valor de recupero del bien. Es decir, al final de la vida útil, el valor por el que yo podría vender el bien o que estimo va a tener el bien al final de la vida útil es de 20.000. Ese es el valor chatarra, ¿sí? Este ejemplo entonces nos sirve para ilustrar cómo se va registrando los desgastes año tras año. Y hablando de registrar, el asiento que tenemos sería depreciación rodados, en este caso, por 16.000 a depreciación acumulada rodados por 16.000. Esto lo vamos a hacer al 31 de diciembre del 14, del 15, del 16, del 17 y así sucesivamente, año tras año, cada vez que registre el desgaste que sufrió el bien, ese ejercicio. Avanzando con el próximo tema, las erogaciones posteriores a la incorporación del bien. Estas erogaciones posteriores pueden tratarse de activos, es decir, que se incorporarán como un componente del bien de uso, como un activo, cuando la erogación constituya una mejora y sea probable que el activo, ese bien de uso, genere ingresos
mayores a los originalmente previstos, ya sea porque aumentó la vida útil estimada respecto a la original, aumentó la capacidad de servicio o porque mejora la calidad de la producción. Eso cuando una erogación posterior referida al bien de uso tenga alguna de estas características, lo voy a activar. Por ejemplo, si yo tengo un salón de ventas y lo amplío, eso es una mejora en la capacidad de servicio. Entonces, en ese caso, lo incorporo como activo. En el resto de los casos, las restantes erogaciones posteriores a la incorporación se van a considerar simplemente reparaciones, gastos de mantenimiento y se van a imputar al periodo en el que se lleven a cabo y van a ser resultados negativos, ¿sí? Por ejemplo, el cambio de aceite y filtro de un rodado. Para finalizar, el último tema, venta de bienes de uso. Cuando yo vendo un bien de uso, y acá también lo mejor sería compararlo con los bienes de cambio, tengo que hacer un asiento de venta y un asiento del costo de venta, ¿sí? En el caso del asiento del costo de ventas, que en los bienes de cambio lo que hacíamos era registrar el costo de las mercaderías vendidas, que lo llevamos por algún sistema de costeo. En el caso de los bienes de uso, yo voy a tener que registrar la salida del bien de uso, pero también de la cuenta que regulariza, que corrige el saldo de ese bien de uso. Es decir, que si se me va la cuenta rodados, también se me va a tener que ir o se me va a tener que saldar la cuenta depreciación acumulada rodados, que es la cuenta que regulariza, que corrige el saldo de la cuenta rodados. Veamos el mismo ejemplo del auto. Supongamos que el mismo auto de valor contable 100.000, valor chatarra 20, lo vendemos el 31 de diciembre del 2016. Es decir que hemos acumulado una depreciación de 48.000 pesos, ¿sí? Tenemos un valor contable de 100.000 y una depreciación de 48.000, que es la acumulada en el año 1, en el año 2 y en el año 3. Es decir que los mayores de nuestras cuentas son rodados por 100.000 y la depreciación acumulada ha rodado 48.000. Es decir que el valor contable es de 52.000 pesos. 100 menos 48, 52.000 pesos. Ese es el valor que tiene mi bien de uso eh, en mi patrimonio. Ahora bien, yo cuando lo vendo lo puedo vender por más de eso o lo puedo vender por menos de eso, porque recordemos que estos bienes de uso no están destinados a la venta, sino que están destinados justamente al uso, con lo cual no tengo por qué obtener lucro, obtener ganancia con la venta de estos bienes de uso. Pongamos que lo vendimos por 75.000 y lo cobramos en efectivo, entonces el asiento ahí sería caja que por los 75.000 y la venta, la cuenta venta de bien de uso, que es una cuenta de resultado de ingresos saldo acreedor, por 75.000. Pero acá lo importante está en el segundo asiento, que no solamente se me acredito o saldo la cuenta rodados por 100.000, sino también la cuenta que lo complementa, que lo regulariza, que le corrige el saldo, depreciación acumulada rodados, donde la diferencia entre esos dos conceptos va a ser el costo al que yo estoy vendiendo el bien de uso, en este caso el rodado. Si yo hiciera o yo quisiera saber si por esta venta gané o perdí, puedo decir, bueno, la venta fue de 75, el costo del bien fue de 52, es decir que gané en este caso 23.000. Pero repetimos, lo importante en este caso no es obtener ganancias, sino puedo haber vendido el bien para reemplazarlo por otro, por ejemplo. Hay otras formas también de salida de bienes de uso, que es cuando se termina la vida útil o cuando lo reemplazo. Nosotros vamos a ver solamente el caso de las ventas de los bienes de uso. Bueno, eso fue el tema bienes de uso. Nos vemos en clases.